Ante todo, buen día. Para continuar con la clase de Neurociencias 2, vamos a estudiar acerca del lóbulo parietal y del lóbulo occipital. Vamos a comenzar a describir la función o las funciones del lóbulo parietal. En el semestre pasado hemos descrito una de las funciones del lóbulo parietal y es que ahí se encuentra el área sensitiva primaria, que corresponde a la circunvolución postrolándica o postcentral. Y ahora vamos a ver, aparte de las funciones más específicas de esta área sensitiva primaria, ahora tenemos que ver las áreas secundarias y terciarias. Entonces vamos a delimitar al lóbulo parietal y primero tenemos que describir los surcos y circunvoluciones principales. Aquí tenemos el surco central o la cisura de Rolando, el surco lateral o la cisura de Silvio. Entonces, estos dos surcos principales va a delimitar en su relación anterior e inferior. ¿Qué quiere decir? Que su relación anterior lo conforma el surco central o la cisura de Rolando y su límite inferior lo conforma el surco lateral o la cisura de Silvio. El límite posterior forma parte del surco parietoccipital externo en una parte y luego va a formar una línea imaginaria hasta llegar a la muesca del temporal donde divide el lóbulo occipital del lóbulo temporal. Y de esa manera se delimita el lóbulo parietal en su vista externa del cerebro. Entonces hay unos surcos que delimitan ¿sí? internamente al lóbulo parietal. Tenemos aquí al surco postcentral, ¿sí? Y tenemos al surco interparietal, que sería este. Entonces, esos serían los límites por el cual se va a estructurar la corteza parietal. Esta sería la vista medial del cerebro, donde también se delimita el lóbulo parietal. Aquí tenemos la continuación del surco central o la cisura de Rolando, que es el límite anterior en la parte medial del lóbulo parietal. Y aquí tenemos el surco parietoccipital, ¿sí? Que es su prolongación interna, que esta sí es real, no es imaginaria, hasta llegar al punto donde termina la cisura calcarina. Cabe destacar que el gyrus singular, que sería esto, o la circunvolución del cíngulo, no forma parte de ningún lóbulo, ¿ok? Simplemente es para marcar en los límites del lóbulo parietal, pero no forma parte de ningún lóbulo. Esta sería la vista superior del cerebro, donde se encuentra o se evidencia el surco central, que sería este, y este sería parte del surco parietoccipital, ¿sí? En su vista externa y la continuación de la línea imaginaria, hasta llegar a la muesca del temporal. Una vez delimitado al lóbulo parietal en su vista externa, entonces vamos a identificar las áreas de la corteza cerebral que corresponde al lóbulo parietal. En primer lugar, aquí tenemos el surco postcentral o postrolándico que delimita a la circunvolución postcentral. Tenemos aquí al surco interparietal que delimita al lobulillo parietal superior y al lobulillo parietal inferior. Resulta que en el lobulillo parietal inferior hay otras estructuras importantes a destacar y es el gyrus supramarginal y el gyrus angular. Recordad que gyrus es igual a circunvolución. Resulta que el gyrus supramarginal se encuentra en la parte posterior de la cisura de Silvio, aquí a este nivel. Y la parte posterior del primer surco del temporal delimita al gyrus angular. Entonces ya hemos descrito la parte externa del lóbulo parietal. La porción medial del lóbulo parietal se identifica la porción posterior del lobulillo paracentral y la precunia a este nivel. ¿Okay? Recordad que la circunvolución del cíngulo no forma parte del lóbulo parietal ni del lóbulo frontal. Y quedaría de esta manera. La porción inferior del cerebro no se visualiza el lóbulo parietal, por ende,
no se va a estudiar a este punto de vista. Entonces vamos a describir las distintas funciones del lóbulo parietal. Vamos a comenzar con el área primaria, que es el área sensitiva primaria, que es donde se encuentra el gyrus postcentral o postrolándico, o la circunvolución postrolándica o postcentral. Son sinónimos. Entonces, en el semestre pasado hemos visto que esta área del cerebro participa en la área sensitiva primaria. Es donde recoge la información del tálamo hacia esta área primaria. Recordar del semestre anterior cómo viaja la información desde la periferia, refiriéndose a piel, músculo y articulaciones, hacia el área sensitiva primaria. Ella recorre por los nervios periféricos, a nivel de la médula espinal, tallo encefálico, el tálamo y luego llega hacia el área sensitiva primaria. Recordar que el tálamo forma parte como centro del relevo donde la información sensitiva se filtra, lo que debería llegar hacia el área sensitiva primaria y lo que obvia, ¿sí? Esa información de filtrar la información le corresponde a un circuito neuronal que participa el tálamo. Entonces, recordar que la vía propioceptiva es distinta a la vía termoalgésica. La propioceptiva llega en el cordón posterior de la médula espinal y llega a hacer sinapsis justamente aquí en el tallo encefálico, su primera sinapsis. Mientras que la vía termoalgésica, la primera sinapsis se hace en el asta posterior de la médula espinal y allí se decusa y luego asciende, ¿ok? Esta es otra vía que participa el cerebelo. Básicamente la información llega de músculos, tendones y articulación para coordinar la contracción muscular, ¿sí? Y eso participa el cerebelo. Esta vía no les he mencionado mucho en el semestre anterior y no es relevante para el estudio de las neurociencias para psicología, ¿ok? Pero bien, aquí la vía termoalgésica y la vía propioceptiva llega de alguna manera al núcleo ventropostrolateral del tálamo, que es un núcleo específico que llega la información sensitiva a ese nivel y luego esa información viaja hacia el área sensitiva primaria. Ya eso lo hemos descrito en el semestre anterior. Aquí representa un resumen de las vías sensitivas y propioceptivas que involucra la vía termoalgésica, la vía propioceptiva, ¿sí? La vía espinocerebelosa, entre otras. Pero eso ya lo hemos aclarado en el semestre anterior. Entonces, cuando llega la información del tálamo, específicamente del núcleo ventropostrolateral del tálamo, y allí llega al área sensitiva primaria, ¿sí? Que sería esta que está aquí en el gyrus postcentral o en el gyrus postrolándico o circunvolución postrolándica, como ustedes prefieran llamar a esta área primaria sensitiva, ellas se clasifican en 3, 1 y 2. Resulta que ese número 3, 1 y 2 son el área 3, el área 1 y el área 2 de Brodmann. Y resulta que la distribución de las fibras del núcleo ventropostrolateral del tálamo que llega hacia el área sensitiva primaria se va a distribuir de manera distinta y va a recoger distinta información de dicho núcleo, dependiendo de la modalidad sensitiva del cual se está estudiando. Por ejemplo, la vía de la propiocepción o propioceptiva va a llegar en áreas distintas, 3, 1 y 2, en relación a la vía termoalgésica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de allí parte de hacia dónde va a viajar la información del área primaria hacia las áreas secundarias. O también se puede describir de que esta área primaria sensitiva va a viajar hacia el área primaria motora. Entonces aquí hay que aclarar que el área 3 de Brodmann está cerca al área primaria motora. El área 2 está cercana a las áreas secundarias y terciarias del resto del lóbulo parietal y el área 1 está intermedia entre el área 3 y el área 2.
Entonces, en el área sensitiva primaria se clasifica según el área de Brodmann en 3, 1 y 2. Pero en el área 3 de Brodmann se subclasifica en 3A y en 3B. El 3A colinda con el área 4 y ya el área 4 representa el área motora primaria. Y aquí tenemos el 3B que se encuentra entre el 3A y el área 1. ¿Sí? Fíjense que el área 2 colinda con el área 5 y el área 5 con el área 7 de Brodmann. Ya el área 5 y 7 de Brodmann son áreas secundarias y terciarias del lóbulo parietal. ¿Ok? Lo que está en morado representa estas áreas que forman parte del lobulillo parietal superior. Eso quiere decir que el área 5 y 7 de Brodmann corresponde al lobulillo parietal superior. Y fíjense que aquí en el área primaria también colinda parte del lobulillo parietal inferior, específicamente puede ser que forme parte del gyrus supramarginal. Recordar que esta información que llega del área somatosensitiva, que es la primaria, llega del núcleo ventroposterolateral del tálamo y a su vez aquí llega información de las áreas sensitivas y propioceptivas de las diferentes vías que hemos estudiado en el semestre anterior. El área azul representa el área S2, o sea que es un área secundaria sensitiva. Resulta que en los primates, ¿sí?, esta área secundaria se expande mucho más en otros sitios anatómicos, pero en el ser humano se delimitó justamente en la porción inferior, ¿verdad?, que colinda con el área primaria somatosensorial, pero forma parte del lobulillo parietal inferior. Cumple la función del área primaria de recolectar información, ¿sí?, pero a esto le va a comenzar la percepción de la textura, va a comenzar con respecto a la percepción de la superficie, de la temperatura, ¿sí? Ahí se va a ser consciente la información que llega del área sensitiva primaria. Esta es la representación de la corteza del área sensitiva primaria. Acuérdense que como forma parte de la neocorteza, contiene 6 capas, pero por ser un área receptiva más que de proyección, entonces sería una isocorteza heterotípica granular. ¿Por qué? Porque ella recibe información del tálamo, específicamente del núcleo ventroposterolateral del tálamo. ¿Sí? Eso corresponde al área primaria somatosensitiva. En esta diapositiva se muestran los cortes histológicos, es decir, celulares, a nivel de la corteza cerebral del lóbulo parietal, tanto las áreas primarias como las áreas secundarias y terciarias. Fíjense que aquí representan las áreas primarias, que es la A, ¿verdad? Los 3A, 3B, 1 y 2. Y el resto representa las áreas secundarias, que sería esta, y las áreas terciarias, que se encuentran en el lobulillo parietal inferior y en el lobulillo parietal superior. Sabemos que en el área primaria el tipo de corteza representa es la isocorteza heterotípica granular. ¿Granular por qué? Porque recibe información del tálamo. Pero a partir de las áreas secundarias y terciarias son cortezas homotípicas. Quiere decir que la distribución de las 6 capas son por igual, porque ellas tanto reciben como envían información. Eso es característico de las áreas de asociación. Pero hay una característica en el lóbulo parietal, es la distribución de las células de las capas que se distribuyen como en columnas, ¿sí? Fíjense que aquí hay como una especie de columna, ¿sí?, que es de color oscuro. Aquí hay otra columna, aquí hay otra columna. Y esa distribución en columnas hace de que sostenga o mantiene un tipo de información específica que participa en algún circuito neuronal. ¿Ok? O sea que de alguna manera esa distribución en columnas se distribuye de maneras complejas en las áreas secundarias, ¿sí? Y también en las áreas terciarias, en el lobulillo parietal tanto superior como inferior. Entonces, esa distribución todavía
no se ha descrito la utilidad de que se distribuyan esas células en columnas. Simplemente se distribuyen de esta manera y que contribuyen a las áreas de asociación. ¿No sé? Esto quiere decir de que esas áreas de asociación contribuyen a la función de áreas cognitivas. Ya vamos a ver más adelante qué áreas cognitivas se almacenan en el lóbulo parietal, tanto en las áreas secundarias como en las áreas terciarias. Sin embargo, esa distribución en columnas se evidencia mejor en las áreas primarias visuales, que esto lo veremos más adelante, y allí sí se ha estudiado mejor por qué tiene esa distribución en columnas, ¿ok? En el área visual primaria, que es la corteza estriada, o el área estriada donde recibe la información del área visual. Pero en el que corresponde al lóbulo parietal todavía no se ha descrito adecuadamente. Por similitud, se describe de que hay una orientación o hay un circuito neuronal específico para una modalidad sensitiva específica, ¿sí? Así como las áreas suplementarias motoras, así se distribuye de manera similar en las áreas sensitivas. Fíjense que así como hay una distribución somatotópica en el área motora primaria, hay una distribución somatotópica también en el área sensitiva primaria. Y aquí está representado el homúnculo de Penfield. ¿Qué quiere decir? Que las áreas donde se distribuye el circuito neuronal donde recibe información sensitiva es donde mayor es representada en el homúnculo de Penfield. Por ejemplo, si en el homúnculo de Penfield están las manos grandes, quiere decir de que hay una mayor área en la corteza cerebral que recibe información de las manos. Hay otras áreas específicas donde recibe mayor información de los labios, por ejemplo, sí, que corresponde a otra área de la corteza sensitiva primaria donde recibe mayor cantidad de información. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? De que estas áreas contienen mayores receptores sensitivos y pueden discriminar mejor la sensibilidad que en otras áreas del cuerpo. Eso lo habíamos especificado en las clases anteriores con respecto al campo receptivo de cada parte de la piel. No es lo mismo el campo receptivo en el pulpejo de los dedos al campo receptivo de la espalda, donde es mayor especificidad en los dedos que puede discriminar dos puntos, ahí sean pequeñitos, ¿ok? Al mismo tiempo. Entonces, por esa distribución se distribuye somatotópicamente en el área sensitiva primaria, donde en el lado lateral, donde se corresponde el área del cerebro lateral, se distribuye la distribución somatotópica, lo que corresponde a cara y miembros superiores, mientras que la porción medial corresponde a los miembros inferiores. Entonces es importante esta distribución somatotópica. Otra característica que hay que tomar en cuenta en el área sensitiva primaria es la distribución de las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, ¿sí? Y que el área 3 se distribuye en 3A y en 3B, discutido ya en las diapositivas anteriores. Pero esta distribución tiene otra importancia, aparte de la anatómica, es cómo se distribuye la información en su recepción según el tipo del área de Brodmann que se encuentra en el área sensitiva primaria. Por ejemplo, en el área 3A, que colinda con el área motora primaria, recibe información propioceptiva. ¿Ok? El área 3B y el área 1 recibe información táctil de la vía termoalgésica. Y el área 2, que colinda con el área secundaria y terciaria, recibe información tanto de la propioceptiva como la táctil. Entonces, fíjense que según la distribución periférica va a recibir uno u otra área. Por ejemplo, ¿verdad? Había dicho que el área 3A recibe información propioceptiva, por ende sus receptores se encuentran en el músculo y se encuentran en las articulaciones, en los tendones, por su ubicación de las extremidades en el espacio. Pero el área 3B y 1 recibe información cuyos receptores se encuentran en la piel, vía termoalgésica, tacto fino, tacto grueso.
Y el área 2, que colinda con las áreas secundaria y terciaria, recibe información tanto propioceptiva como las áreas donde se encuentran sus receptores en la piel. Entonces es conveniente porque tienen que recibir toda la información en el área 2 para así enviar la información a las áreas secundarias y terciarias para su percepción correcta. ¿Ok? Y por último, cabe destacar que el área S2, que se encuentra en la porción inferior del lóbulo parietal que colinda con el área primaria somatosensorial, fíjense que aquí en el área S2 recibe toda la información del área primaria y luego esta información que se almacena aquí lo envía a otro sitio, que es en el área límbica, específicamente la amígdala y el hipocampo. Se describe que este tipo de vía o de información que viaja desde el área S2 hacia el sistema límbico, específicamente amígdala e hipocampo, participa en el aprendizaje del sistema táctil, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el dolor es displacentero, esa información tiene que ser almacenada. O qué tipo de tacto nos gusta o nos desagrada. Ese tipo de aprendizaje es digamos, contactado justamente desde el área S2 hacia el hipocampo y hacia la amígdala cerebral, que la amígdala cerebral forma parte o almacena la información desde el punto de vista emocional, las emociones. Entonces también el tacto puede contener un punto de vista emocional, lo que nos agrada y lo que nos desagrada. Entonces, de esta manera hay una interacción entre memoria táctil y las emociones con respecto al sistema sensitivo. Con respecto a las texturas y formas, fíjense que en el área, por ejemplo, táctil, lo que corresponde al área 1 y al área 3B, esa información es inespecífica. Pueden recoger la información de todos los dedos, por ejemplo, de las manos, ¿sí? Para discriminar textura, forma. Pero el área 3A capta la información de la morfología de los objetos de manera más específica. ¿Ok? Entonces, una lesión en el área, por ejemplo, 3A, la persona no puede reconocer la forma del objeto mediante el tacto. Mientras que una lesión en el área 1 y en el área 3EB puede generar disminución de la discriminación del tacto, pero de manera más inespecífica. Y también hay que tomar en cuenta la comunicación entre el área sensitiva primaria con el área motora primaria. Hay una relación bidireccional en cuestión de enviar información. Entonces, cualquier tipo de información que capte desde el punto de vista sensitivo, que acarrea conductas rápidas o respuestas rápidas, entonces allí envía la información al área motora primaria y por vía descendente de proyección, ¿verdad? A través del asta anterior de la médula espinal ejecuta ciertas acciones. Asimismo, existen vías descendentes de la vía sensitiva, pero hasta ahora no se ha determinado específicamente cuál es su función principal. Se describe que modula la vía descendente sensitiva hacia la médula espinal es para regular la información que llega de los órganos periféricos, o sea, periférico en cuestión o en relación a la médula espinal, regula la información de llegada, ¿sí? Y esa es la función que se ha descrito hasta ahora de la vía descendente sensitivo. Cuando hablo de la vía descendente, hablo de las vías de proyección, así como la vía piramidal, pero así se establece como la vía sensitiva descendente, pero para regular la entrada de información. Entonces existe un circuito complejo que se encuentra en el área sensitiva primaria. Fíjense que aquí viene la información del complejo ventroposterolateral del tálamo y esta información llega a las áreas sensitiva primaria, el área 1, 2 y 3. Fíjense que según su distribución, ¿verdad? Sabemos dónde recibe la información de la vía proprioceptiva, que será la 3A, la vía sensitiva
y la vía termoalgésica que representa la vía 3B y 1, y el área 2 recibe información tanto la vía propioceptiva como la vía cuyos receptores se encuentran en la piel, la termoalgésica y tacto. Entonces fíjense que esta información de la 3A, 3B y 1 y también parte de la 2 llega a la corteza somatosensitiva secundaria. Y esta información llega hacia la amígdala y el hipocampo. Ya sabemos que esta participa la información del aprendizaje táctil, ¿sí? Donde se almacena desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de la interpretación de lo que se está sintiendo desde el punto de vista táctil y su percepción, según la experiencia que tenga la persona. Y el área 2, como colinda con las áreas terciarias, entonces allí envía información al área 5 y 7 de Brodmann, donde se encuentra en el lobulillo parietal superior. Y aquí va hacia las áreas corticales motoras y premotoras. ¿Ok? Lo puede hacer de manera indirecta a través de la vía, ¿sí? Del área terciaria del lóbulo parietal hacia el área primaria y secundaria del lóbulo frontal. Pero también se describe directamente del área primaria sensitiva hacia el área primaria motora y se establece de manera bidireccional. Ya hemos estudiado la distribución somatotópica del área sensitiva primaria, en donde la porción externa recibe información de la cabeza, tronco y miembros superiores, mientras que su porción medial recibe información de los miembros inferiores. Lo que está representado aquí sería el área somatotópica de la mano, específicamente de los dedos, en donde se distribuye en números del 1 al 5. El área 1 representa el dedo pulgar, el área 2 representa el dedo índice, el área 3 representa el dedo medio, el área 4 representa el dedo anular y el área 5 representa el dedo meñique. ¿Qué pasaría si de alguna manera se amputa el área 3, que corresponde al dedo medio, y que deja de recibir información sensitiva y propioceptiva desde la periferia hacia el área sensitiva primaria en la zona 3? Pues resulta que el circuito neuronal del cual se deja de recibir y enviar información, o que ese circuito neuronal, sus neuronas no se activan en cierto tiempo, entonces esas neuronas mueren o se degeneran. Produce lo que se llama una muerte celular programada. Eso quiere decir que esa área 3 va a haber muerte neuronal y no va a funcionar porque simplemente dejó de recibir información tanto propioceptiva como táctil. Entonces, como mecanismo compensatorio, las áreas que colindan en el área 3, o sea, el área 4 y el área 2, producen un fenómeno que se llama plasticidad neuronal. Entonces, comienzan las áreas sanas, donde sí pues, reciben la información de manera adecuada, comienza a crecer las neuronas sanas y comienza a suplantar esa área dañada en donde dejó de percibir, que en este caso sería el área 3. Entonces ocurre esto, invasión del área 4 y el área 2 hacia el área 3. ¿Qué ocurre? Como el área 4 es el dedo anular y el área 2 es el dedo índice, va a llegar un momento en el que cuando se toca el dedo del segundo dedo y el cuarto dedo que representa el dedo índice y el dedo anular, la persona va a percibir el dedo medio a pesar de que no exista. Entonces ahí se ocurre un fenómeno que se llama el miembro fantasma, en el que se toca el dedo índice y el dedo anular y se percibe el dedo medio a pesar de que dicho dedo medio no exista. Inclusive las personas describen que sienten dolor en el dedo medio o en el área donde existía el dedo, pero que simplemente no existe. Y eso tiene que ver con la percepción en el área sensitiva primaria, en donde existe un fenómeno de plasticidad neuronal del área 4 y 2, donde invaden el área 3 y como existe esa plasticidad como mecanismo compensatorio, puede generar inclusive dolor en sitios donde no existe. Eso tiene que ver con la distribución somatotópica a nivel del área sensitiva primaria.
Una vez aclarado la función del área sensitiva primaria, ahora vamos a hablar de la función de las áreas secundarias y terciarias. Ya hemos hablado la función del área secundaria y es que participa en el circuito neuronal donde hace conexión con la amígdala cerebral y el hipocampo, ¿sí? Y ahí se relaciona la memoria táctil y las emociones referentes al estímulo sensitivo que se aplique en el momento y según la experiencia que tenga la persona, pues puede ser de que la sensibilidad sea agradable o desagradable para esas personas. Ahora vamos a hablar acerca del lobulillo parietal inferior en donde se encuentra el gyrus supramarginal y el gyrus angular. Fíjense que aquí se encuentra el gyrus supramarginal y aquí se encuentra el gyrus angular, que se encuentra parte del lobulillo parietal inferior. Ahora vamos a hablar algunas funciones del lobulillo parietal inferior según áreas de Brodmann. Entonces, el área 40 de Brodmann representa el gyrus supramarginal. Acuérdense que el gyrus supramarginal forma parte del lobulillo parietal inferior en la porción final del surco lateral o la cisura de Sylvius. Entonces, participa en la conexión del dolor. No solamente la persona siente el dolor, ¿sí? Como algo que sintió a nivel corporal, bien sea de piel u órganos, sino que ahora lo percibe de manera desagradable. Eso contribuye al área 40 de Brodmann. En parte también tiene conexiones con la porción anterior del gyrus singular o cingulado. Ahora bien, si de repente existe una alteración en el cual al sentir dolor siente placer y entra el rango del trastorno mental, entonces allí se clasifica según la DSM-5 como un tipo de trastorno mental. ¿Okay? Eso lo veremos más adelante en las materias pertinentes. También participa en el esquema corporal. El hecho de que identifiquemos cada parte del cuerpo como propio, por ejemplo, los miembros superiores, me identifica que son míos, al igual que los miembros inferiores, las partes del cuerpo, la nariz, los ojos, la cara, todo eso identificado como propio y forma parte del esquema corporal está almacenado en el área 40 de Brodmann. Participa en la simbolización y comprensión. Resulta que si en este momento me están comprendiendo de lo que estoy hablando, es porque estoy utilizando un conjunto de símbolos del cual ustedes lo están escuchando y lo están interpretando de manera adecuada. ¿Sí? Esa simbolización se representa mediante el lenguaje y en este momento estoy evocando mi memoria a largo plazo referente a la información, por ejemplo, del lóbulo parietal, y ese pensamiento lo estoy simbolizando mediante el lenguaje hablado y del cual ustedes lo están comprendiendo. Esta comprensión, ¿sí?, participa en áreas específicas del lenguaje comprensivo y en parte se encuentra en el área 40 de Brodmann. Y por último, participa en la atención espacial. El hecho de que ustedes en este momento están usando todos sus sentidos para poder entender esta clase, bien sea la vía auditiva o la vía visual, entonces allí están usando sus sentidos para poder captar la información y tratar de que esa información sea almacenada en una memoria a largo plazo. Entonces, ese centro de atención, que en este momento es la pantalla del computador y el audio, ¿sí?, esa atención espacial es atribuido al que ustedes en este momento estén fijando la información. ¿Ok? Entonces, la atención no es más de fijar sus sentidos en un punto para captar la información. En este momento es espacial porque están buscando un área que se encuentra ambiental, fija su atención para captar la información de manera adecuada. Entonces, la atención espacial va atribuida en el área 40 de Brodmann. Más adelante vamos a clasificar la atención según la temporalidad, según la cantidad de estímulos, entre otras cosas. Con respecto al área 39 de Brodmann, representa el gyrus angular. Recordar que el gyrus angular se encuentra en la porción posterior del primer surco del temporal, ¿sí? Forma parte después del lóbulo parietal, específicamente del lobulillo parietal inferior. ¿Qué funciones cumple el área 39 de Brodmann? En primer lugar, la localización a estímulos visuales.
Quiere decir de que si hay un estímulo visual en el ambiente, entonces la persona voltea y se fija. Entonces forma parte de la atención también espacial, pero aquí sería ante estímulos visuales. ¿Ok? Forma parte también de la lectura y escritura. El hecho de que ustedes puedan leer esta diapositiva, ¿verdad? Lo que está descrito de color rojo y que ustedes puedan escribir en este momento lo que están pensando es atribuido al área 39 de Brodmann. Participa en el cálculo, el hecho de que ustedes puedan sumar, restar y realizar operaciones matemáticas va en relación al área 39 de Brodmann. También participa en la atención espacial, ¿sí? Se refiere al medio ambiente, ¿ok? Capta sus sentidos, la información de manera adecuada. También participa en la imagen corporal o el esquema corporal. Eso quiere decir que la parte del cuerpo le pertenece a la persona, se identifica. Y también participa en la lateralidad. El hecho de que usted reconozca cuál es su derecha y cuál es su izquierda, pues es almacenada en el área 39 de Brodmann. Una vez establecido la función del lobulillo parietal inferior, ahora vamos a establecer las funciones del lobulillo parietal superior. Entonces, vamos a describir las funciones del lobulillo parietal superior en relación a las áreas de Brodmann. Se clasificó por colores, en color rojo y en color azul, que sería el área 5 y 7 de Brodmann. ¿Qué sucede? Cuando la persona se encuentra en un ambiente, ese ambiente contiene varios estímulos, un estímulo visual, auditivo, táctil, entre otros. La persona evalúa si el ambiente es agradable o desagradable, ¿sí? Y lo hace porque está estimulando el área cognitiva de la atención. Está usando sus sentidos para evaluar si el sitio o el ambiente es agradable o desagradable. Si el sitio es agradable, que la persona se acerca a dicho sitio, entonces ahí se encarga el lóbulo parietal. Y si además hay un objeto que le es agradable o es necesario para poder culminar un objetivo y utilizó su habilidad visoespacial para relacionar los objetos en el espacio, entonces allí la persona se acerca al objeto, que sería el área 5 de Brodmann, y luego agarra el objeto, que sería el área 7 de Brodmann. Imagínense que yo entro al baño y me quiero cepillar los dientes. Mi objetivo es tener mi higiene bucal. Entonces allí visualizo dónde se encuentra ese cepillo de dientes. Entonces se encuentra dentro de un vaso y que dicho vaso se encuentra por encima de un lavamanos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces allí la persona decide acudir donde se encuentra el cepillo de dientes, entonces se acerca, porque es un lugar seguro, agarra el cepillo de dientes y luego ejecuta los movimientos precisos. Entonces, fíjense que utilicé dos palabras importantes: decidir y ejecutar. Decidir, previamente se encuentra la corteza prefrontal, o sea que ella recibe conexión de la corteza prefrontal para poder tomar la decisión de ejecutar algo. Y la ejecución también forma parte de la corteza premotora para la planificación del movimiento, ¿sí? Y a partir de allí, de la planificación, entonces se envía la información a la corteza encargada del área motora primaria para su ejecución, ¿sí? Entonces de esta manera se comunica el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. Pero en lo que respecta a la habilidad visoespacial, un ambiente favorable según la habilidad visoespacial para tomar la decisión, ¿verdad? Al final, comandada por el lóbulo frontal, de agarrar el objeto y de acercarse al objeto, entonces allí forma parte el lóbulo parietal. Y también, con respecto a la función del área cognitiva de la atención, también forma parte de la función del lóbulo parietal.
En esta diapositiva se muestra la extensión del área 5 y 7 de Brodmann, que sería este, ¿ok? O sea que la precuña forma parte del área 7 de Brodmann y cumple la misma función, ¿sí? Descrita en la diapositiva anterior. Y en la porción anterior sería el área 5. Aquí tenemos el área 3, 1 y 2 de Brodmann en relación del área sensitiva primaria. Ahora vamos a estudiar la conducta humana en relación a los estímulos externos ambientales. Imagínense que está en un medio, ¿sí? Un medio ambiente, en el cual hay distintos estímulos. Y para que haya una buena captación de la información se requiere la atención y fijar mediante todos los sentidos a ver qué está ocurriendo en el ambiente en el cual se está la persona. Entonces, dependiendo de qué elementos hay en el ambiente, bien sea favorable, que la persona puede estar tranquila o puede acercarse, o desagradable, o la persona está en peligro, que tiende a alejarse, entonces allí hay una reacción conductual, ¿verdad? Que en un principio tiene que estar atento o debe prestar atención ante el medio en el cual se encuentra la persona. Si la persona está en un ambiente tranquilo y a salvo o está en un ambiente que le agrada, ¿sí? Desde el punto de vista cognitivo, emocional, entonces la persona se acerca a dicho sitio y hace una aproximación exploratoria. Y eso es la responsable, el lóbulo parietal. O sea que el lóbulo parietal evalúa desde el punto de vista visoespacial qué es lo que está ocurriendo en el medio del cual se encuentra la persona. Y a partir de allí, si el ambiente es agradable, entonces se acerca porque cuando captó su atención, ¿sí? El ambiente en el cual donde se encuentra la persona, captó, prestó atención y evidenció de que está en un ambiente tranquilo y que está fuera de peligro, entonces la persona tiende a acercarse, ¿ok? Para seguir explorando y eso es encargado el lóbulo parietal. Pero si la persona se encuentra en peligro evaluando la situación, ve que no es favorable, que le desagrada estar en ese lugar o realmente se encuentra en peligro, entonces allí involucrará evitación. Entonces, fíjense que está involucrado el lóbulo frontal y el sistema límbico. Ya hemos descrito en el lóbulo frontal cómo toma la decisión la persona en relación a la corteza prefrontal, específicamente el dorso lateral, que define que la persona simplemente evaluó sí, la situación y se dio cuenta de que no le agradó estar en un sitio, entonces simplemente se evita o se aleja la persona. Y el sistema límbico, específicamente la amígdala cerebral, almacena información desde el punto de vista emocional. Y por esa razón, si esa persona se encuentra en un sitio que no le agrada porque se siente, digamos, incómodo o se siente simplemente, le da tristeza o miedo, porque se encuentra en una zona de peligro, entonces trata de evitar ir o aproximarse a ese sitio, o sea, evita. ¿Ok? Entonces, dependiendo del sitio donde se encuentre, puede haber una reacción conductual o de acercamiento coordinado y evaluado por el lóbulo parietal, o se evita y allí predomina el lóbulo frontal y el sistema límbico. Otra de las funciones que cumple el lóbulo parietal es la coordinación sensitivo-motora, que es la persona tiende a alcanzar el objeto. Ya sabemos que existen reacciones conductuales por el cual la persona tiende a acercarse hacia ambientes favorables y es coordinado por el lóbulo parietal. Entonces, allí, si se decide alcanzar el objeto, entonces la información del lóbulo parietal le envía la información al lóbulo frontal premotora, luego al área motora primaria para la contracción muscular pertinente y alcanzar el objetivo. Participa en la orientación visoespacial. El hecho de que ustedes visualicen y se puedan ordenar los objetos según el orden en el espacio, esa información es almacenada en el lóbulo parietal. El hecho de que ustedes puedan llegar a sus casas, ¿sí? Estableciendo una dirección precisa desde el otro sitio donde estaban,
esa información en parte es almacenada en el lóbulo parietal, ¿sí? Y también participa en la memoria de procedimentales o memoria de procedimientos. Este tipo de memoria es cuando es almacenada de manera implícita. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir el hecho de que nosotros tengamos la capacidad de cepillarnos los dientes, ¿sí? Tenemos un orden en específico. O el hecho de solamente imaginarnos cómo cepillarnos los dientes y lo podemos describir sin ejecutar el movimiento, eso es gracias al lóbulo parietal que almacena ese tipo de información, que se llama praxia ideatoria. Praxia es un área cognitiva en el cual la persona puede seguir una secuencia de movimientos previamente aprendidas, ¿sí? Y es mucho más allá que simplemente una contracción muscular, porque el hecho de que nosotros podamos imaginarnos cómo realizar un, un objetivo o una meta o una actividad simplemente con la imaginación y no ejecutarlos, entonces ahí simplemente sería una praxia ideatoria. Eso está almacenado en el lóbulo parietal. Entonces, de esta manera, podemos ejecutar la habilidad visoespacial según el orden donde se encuentren los objetos en el espacio. Por ejemplo, el hecho que podemos discernir, ¿sí? En esta diapositiva, de que la lata se encuentra delante, por ejemplo, del vaso rojo, y que entre el vaso rojo y la lata se encuentra, por ejemplo, un pedal de madera, entonces allí podemos establecer por orden, desde el punto de vista visoespacial, dónde se encuentran los objetos, ¿sí? Podemos utilizar inclusive las sombras para saber la profundidad de dichos objetos. Ahora bien, aquí estoy utilizando el estímulo visual para poder ordenar desde el punto de vista visoespacial dónde se encuentran los objetos. Entonces, esa información visual que se encuentra en el lóbulo occipital tiene que enviar información al lóbulo parietal para saber dónde están ubicados los objetos en el espacio. Eso quiere decir que si se pregunta a la persona dónde se encuentra, por ejemplo, el vaso rojo que estoy señalando, bueno, se encuentra por encima de una repisa y se encuentra al lado del vaso verde. Entonces, esa habilidad visoespacial, producto de la información que proviene justamente del sistema visual, entonces es encargado el lóbulo parietal. El hecho de poder identificar el orden en un mapa, ¿sí? O en alguna dirección, ¿sí? De algunas calles o avenidas, entonces allí esa relación, ¿sí? Geográfica se puede estar comandado por una habilidad visoespacial y allí corresponde la función del lobulillo parietal superior. O sea que también el lobulillo parietal superior tiene conexión con el lóbulo occipital, aparte de que tiene asociación con el lóbulo frontal para la toma de decisiones, de agarrar el objeto o acercarse al objeto, también tiene la función que tiene conexión con el lóbulo occipital para la habilidad visoespacial. Entonces, el área terciaria del lóbulo parietal, que corresponde al lobulillo parietal superior e inferior, y que esa información que se encuentra en el lobulillo parietal superior e inferior recibe información tanto del lóbulo occipital para la habilidad visoespacial, para la lectura y escritura, por ejemplo, en el caso del gyrus angular, o para tomar decisiones del lóbulo frontal. Toda esa información llega al área S3 del lóbulo parietal y de allí envía información al lóbulo temporal, específicamente el lóbulo temporal neocortical. Ya veremos más adelante que en el lóbulo temporal se clasifica el lóbulo temporal, ¿verdad? En su corteza neocortical y la corteza medial. La corteza medial se encuentra en la amígdala cerebral y el hipocampo, que el hipocampo tiene 3 capas, pero la corteza neocortical del lóbulo temporal es que contiene 6 capas. Entonces, hay una relación entre el área S3
y la corteza temporal neocortical. Cuando hablamos de S3, S significa sensibilidad, que es una de las funciones importantes del lóbulo parietal. Es un área multimodal, ya que recibe información de varios lóbulos y no especifica, ¿sí?, en este caso, que sea netamente del sistema visual o del sistema auditivo, que serían áreas monomodales. Por ejemplo, el área S2 es un área monomodal, o sea, es un área cognitiva monomodal porque recibe información del área sensitiva primaria. Pero las áreas S3 reciben información no solamente del táctil primaria, sino del área visual, por ejemplo, que corresponde al lóbulo occipital, y áreas complejas del lóbulo frontal, ¿sí?, que corresponden a las áreas motoras. Entonces, por esa razón, son áreas multimodales. Cuando veamos el lóbulo temporal, también tenemos que hablar en la corteza neocortical las áreas modales, que corresponden a la monomodal y a la multimodal. La monomodal es la percepción de un órgano específico o de un sistema específico de los órganos sentidos. Por ejemplo, va a haber solamente la percepción de la vía auditiva, la percepción de la vía visual, la percepción de la vía gustativa, entre otros. Entonces, aquí el área S3 del lóbulo parietal, entonces recibe información de la vía visual, del lóbulo frontal, ¿sí?, del área motora secundaria, etcétera, etcétera. En esta diapositiva muestra una de las funciones del lóbulo parietal y es que regula el área de atención. La atención es un área cognitiva que veremos más adelante y esa atención se clasifica según el área anatómica en el cual regula y controla según el área anatómica a estudiar. Por ejemplo, tenemos niveles de atención, ¿sí? Tenemos la atención sostenida, tenemos la atención selectiva, tenemos la atención dividida, entre otras clasificaciones. Tenemos la atención endógena, exógena, entre otras. Eso ya lo veremos más adelante. Pero lo que respecta a la función del lóbulo parietal es respecto a la atención selectiva. Como su nombre lo dice, selecciona según el estímulo ambiental la información del cual tiene que ser captada y tiene que ser procesada. Y esa información llegó mediante los sentidos, puede ser por la vía visual o por la vía auditiva. Pero si el estímulo es por vía visual que captó del medio ambiente, ¿sí?, entonces su mirada se fija justamente hacia ese sitio, llega la información por vía visual, que eso se vio en el semestre anterior, y llega al área visual primaria. A partir de allí va hacia otras áreas más complejas, hacia la percepción de las imágenes que se llegó en el área primaria visual, y luego, si se quiere ubicar los objetos en el espacio utilizando la habilidad visoespacial, entonces esa información del lóbulo occipital llega al lobulillo parietal superior. Y allí hace la función del estímulo visual a ubicar los objetos en el espacio. ¿Sí? Pero ya ves, una vez ubicados los objetos en el espacio, entonces allí se selecciona la atención según el estímulo que nos interese y así concentrarnos en ello. ¿Ok? Entonces yo seleccioné, por ejemplo, en este momento mi atención hacia la laptop, a pesar de que tengo otros estímulos externos, yo decidí que mi atención sería hacia la laptop para yo explicarles en este momento la clase. ¿Sí? Yo sé que la laptop está encima, por ejemplo, de la mesa, estoy ubicando el objeto utilizando mi habilidad visoespacial, pero decidí también prestarle atención a la clase para yo impartirlas y que ustedes puedan entender cuando ustedes escuchen esta clase. Entonces, ya aclarando lo que representa la atención selectiva, cuya función se almacena en el lóbulo parietal,
Resulta que existe lo que se llama dominancia de hemisferio según el área cognitiva estemos estudiando. Como hemos visto en la clase anterior del lóbulo frontal, cuando hablamos de la corteza prefrontal, no sé si se acuerdan que he dividido la función de la corteza prefrontal en derecho y en izquierdo. ¿Cuál es la función de la corteza prefrontal del lado derecho y cuál función que corresponde a la corteza prefrontal del lado izquierdo? Es porque existen dominancias de funciones cognitivas. Aquí también el lóbulo parietal, en el área cognitiva de la atención, existe dominancia. Resulta que la dominancia de la atención selectiva del lóbulo parietal se encuentra en el hemisferio cerebral derecho. Y eso lo demuestra aquí en esta diapositiva. Imagínense que tenemos un campo visual. ¿Se acuerdan del campo visual cuando hemos visto el sistema visual y sus vías? En donde el punto focal divide el campo visual en el lado derecho y del lado izquierdo. ¿Sí? Y se acuerdan que existe un campo visual y un campo retiniano. En este punto quiero que se centre en el campo visual, o sea, a nivel ambiental. ¿Se acuerdan que todo lo que representa el hemicampo visual derecho llega al lóbulo occipital izquierdo y viceversa? El hemicampo visual izquierdo llega justamente a la corteza o al lóbulo occipital del lado derecho. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que llegue la información en el área primaria visual, se hace percibido justamente en las otras áreas más complejas del lóbulo occipital y luego llega al lóbulo parietal para establecer el área cognitiva de la atención selectiva. Entonces, fíjense que aquí, este es del lado derecho, ¿sí? Y este sería el lado izquierdo, ¿sí? Distribuyéndose a la mitad por esta línea discontinua. Entonces, fíjense que el lóbulo parietal del lado derecho recibe información tanto del campo visual izquierdo como del campo visual derecho. O sea que el lóbulo occipital que envía la información al lóbulo parietal derecho recibe información de la atención selectiva de ambos, ¿sí? Hemicampos, tanto derecho como izquierdo, áreas cognitivas de atención. Mientras que el lóbulo parietal del lado izquierdo solamente recibe el hemicampo visual derecho. Esto es cuando ambos hemisferios cerebrales no tienen ningún tipo de lesión y su atención selectiva se encuentra normal. Entonces, quiere decir que el hemicampo visual izquierdo solamente es captado por el lóbulo parietal derecho y el hemicampo visual derecho lo capta tanto el lóbulo parietal derecho como el lóbulo parietal izquierdo. ¿Qué ocurre si se lesiona, por ejemplo, el hemisferio cerebral derecho o justamente el lóbulo parietal derecho? Resulta que se encuentra sano es el lóbulo parietal izquierdo y solamente recibe el campo visual derecho. El del lado izquierdo solamente lo podía recibir esa información de la atención selectiva en el lóbulo parietal derecho. Y por esa razón, el hemicampo visual izquierdo queda desprovisto de atención, o sea que no tiene atención selectiva en el hemicampo visual izquierdo. Pero en el hemicampo visual derecho sí, porque esa es captada por el lóbulo parietal izquierdo. ¿Qué pasa si se lesiona el hemisferio cerebral izquierdo? Resulta que el lado derecho se encuentra sano y el lóbulo parietal derecho, como se encuentra sano, recibe la información desde el punto de vista de la atención de ambos hemicampos visuales, tanto el derecho como el izquierdo.
Entonces, una persona que tenga lesión en el lóbulo parietal izquierdo, no pasa nada, porque el lóbulo parietal derecho cumple la función de recibir la información y activar el área cognitiva de atención selectiva de ambos hemicampos visuales. No ocurre nada. La persona mantiene su atención y lo selecciona de manera adecuada porque justamente el lóbulo parietal derecho se encuentra normal, indemne. Y obviamente cuando hay lesión del lóbulo parietal bilateral, entonces no hay atención selectiva en ningún hemicampo visual, ni el derecho ni el izquierdo. Entonces, para que haya alteración de la atención selectiva, se tiene que lesionar solamente el lóbulo parietal derecho, porque el izquierdo no tiene la capacidad de recibir la información con respecto al área cognitiva de atención de ambos hemicampos. Solamente puede recibir del hemicampo visual derecho. Ustedes se preguntarán, ¿eso cómo repercute en la vida de la persona si se lesiona, por ejemplo, el lóbulo parietal derecho? Cabe destacar que es en todo el lóbulo parietal, ¿sí? Inclusive, esa área cognitiva de la atención selectiva agarra en parte al lóbulo frontal, específicamente en el área premotora, donde regula los movimientos sacádicos oculares. Por supuesto, porque si yo quiero seleccionar mi movimiento ocular hacia el sitio de estímulo adecuado, mediante el movimiento sacádico, entonces mi mirada se va a fijar hacia el objeto o hacia el estímulo en el cual se encuentra el medio ambiente y de allí, por medio de la vía visual, llega al lóbulo occipital, se percibe de manera adecuada, se realiza la habilidad visoespacial y luego se hace la atención sostenida. Pero eso es porque previamente el ojo se movió hacia el sitio del estímulo, que corresponde al movimiento sacádico, que es voluntario, regulado en el área premotora del lóbulo frontal, ¿sí? Pero la atención selectiva va en relación a mayor proporción en el lóbulo parietal. Esto es un corte coronal del cerebro donde se identifican varias estructuras como la corteza cerebral, ¿sí? Y los núcleos de la base, representados en esta porción. Fíjense que cuando se atiende de manera selectiva el hemicampo visual izquierdo, solamente se activa el lóbulo parietal derecho. Pero cuando se atiende de manera selectiva el hemicampo visual derecho, entonces se activan ambos lóbulos parietales, tanto el derecho como el izquierdo. Fíjense que esto es la representación de una resonancia magnética nuclear funcional en donde cuando se activa un área del cerebro ocurre es una vasodilatación y se colorea de esta manera entre amarillo y rojo. Rojo es la máxima expresión de vasodilatación donde hay mayor flujo sanguíneo. Y recuerden que para que una neurona funcione de manera adecuada, tiene que haber vasodilatación para captar mayor cantidad de oxígeno posible y así con el carbohidrato, que es la glucosa, producir energía, ATP. Y eso lo regula justamente el sitio donde hay mayor cantidad de funciones en ese momento. Entonces, como la persona está atendiendo y la función del lóbulo parietal justamente es atender de manera selectiva, ¿sí? Y se hace ese ejercicio, entonces allí hay una vasodilatación en el lóbulo parietal para estudiar desde el punto de vista funcional. En este caso sería la función de la atención selectiva, coordinado y almacenado esa información en el lóbulo parietal. Esto representa unos test neuropsicológicos en el cual se evidencia que la persona solamente me atiende en el hemicampo visual del lado derecho, ¿sí? Porque eso lo regula justamente la atención selectiva en el lóbulo parietal
izquierdo. Son pacientes que tienen lesión en el lóbulo parietal del lado derecho. Fíjense que una persona normal puede dibujar la casa completa. Si le mando a esta persona a dibujar una casa, fíjense, solamente va a dibujar del lado derecho. Del lado izquierdo, pues se pierde porque eso solamente es regulado por el lóbulo parietal derecho. ¿Sí? Fíjense que si marco una línea, ¿sí?, perpendicular a la línea horizontal, fíjense que solamente va a marcar del lado derecho, del hemicampo visual derecho. Si le mando a la persona, ¿sí?, digamos colocar o rellenar con una X, todas las líneas que pueda visualizar en el campo visual solamente va a marcar del hemicampo visual derecho, el izquierdo no lo marca. O sea que la persona no atiende o está inatenta en el hemicampo visual izquierdo. Esto se llama el síndrome de heminegligencia o hemi-inatención. ¿Por qué hemi-inatención? Porque no me atiende el hemicampo visual izquierdo. Ya hemos descrito las funciones del lóbulo parietal y no solamente cumple la función del área cognitiva de la atención selectiva, sino que también cumple la función de la memoria de procedimientos y del esquema corporal, lectura, escritura, etc. Fíjense que aquí, en esta diapositiva, se muestra el dibujo del reloj y solamente ese dibujo es del lado derecho, porque simplemente la persona puede atender, ¿sí?, en mi campo visual del lado derecho. Del lado izquierdo, pues no dibuja nada. Quiere decir que tiene alterado el lóbulo parietal del lado derecho. Ahora bien, si se dan cuenta en la persona, ¿sí?, su lado izquierdo, fíjense que aquí deja el alimento e inclusive se ensucia el suéter del alimento, mientras que su lado derecho se mantiene intacto, ¿sí? Ahora bien, no solamente interfiere en la atención selectiva en relación al ambiente externo o extracorporal, corporal se refiere al cuerpo, sino que también falla en el esquema corporal. Fíjense que se ensucia en mi cuerpo izquierdo, y eso tiene que ver porque está afectado el lóbulo parietal del lado derecho. Como afecta también la memoria de procedimientos, produce lo que se llaman apraxias ideatorias. O sea que la persona es incapaz de planificar, por ejemplo, o imaginarse cómo son las secuencias de movimiento que tiene que realizar la persona para ejecutar una meta, un objetivo, por ejemplo, ¿sí? Pero desde el punto de vista motor. O sea que la persona simplemente no puede secuenciar la serie de movimientos que debería de realizar para ejecutar el movimiento y alcanzar un fin común, ¿sí? Entonces, produce apraxias y pueden producir fallas en el esquema corporal debido a la lesión del lóbulo parietal. En esta diapositiva se muestra un experimento del área de la atención selectiva conformado por el lóbulo parietal. Fíjense que aquí se utilizó un animal que es el mono y que se ha visualizado un estímulo en la pantalla. Dicho estímulo capta la atención del mono y su respuesta va a ser o tomando el jugo según el tipo de estímulo del cual se muestra en la pantalla y presionando una barra, ¿ok? Solicitando, pues, si el estímulo es favorable o no en relación al estímulo de recompensa que es el jugo. Entonces se utilizó un registro a nivel del lóbulo parietal, ¿sí?, del lado derecho, y se estudió si ellas se activan o no cuando el mono visualiza dicho estímulo. Aquí se muestra el resultado del experimento de la diapositiva anterior. Fíjense que aquí se encuentra el estímulo
el registro del estímulo en el lóbulo parietal del lado derecho. Eso quiere decir, evalúa los potenciales de acción, ¿sí?, que corresponde a la neurona que se encuentra en el lóbulo parietal del lado derecho. Quiere determinar si hay un aumento de potenciales de acción cuando el mono presta atención en la pantalla. Y efectivamente, cuando el mono ignora el estímulo que está en la pantalla, ¿sí?, por estímulo visual, entonces la cantidad de potenciales de acción va a ser menor, que es lo que está representado en las barras negras vertical. Pero cuando el mono fija la atención en la pantalla, fíjense que aumenta el número de potenciales de acción, ¿sí? Y eso quiere decir que el mono, como prestó atención en la pantalla y hubo aumento de los potenciales de acción, eso quiere decir que el lóbulo parietal participa en la atención selectiva. En esta oportunidad se habla de la atención selectiva mediada por estímulo visual. Pero la atención aumenta muchísimo más si existe un sistema de recompensa del jugo. ¿Sí? Cuando se daba el estímulo visual en la pantalla que requería prestar atención, pero al mismo tiempo se le administraba el jugo, entonces aumentaba mucho más la atención en relación a que si se daba el estímulo en la pantalla y no había recompensa del jugo. Entonces, de alguna manera, si existe un sistema de recompensa, en este caso aumenta la atención selectiva del medio, porque eso modificaría la conducta humana. Si en el ambiente donde se encuentra existe un estímulo del cual es favorable y aparte existe un sistema de recompensa, entonces la persona, por ejemplo, va hacia ese sitio para alcanzar un objetivo y que su atención se centra justamente en ese sitio, ¿ok? Donde va a conseguir la recompensa. Eso quiere decir que la atención es muy importante en relación a las otras áreas cognitivas para modificar la conducta humana, y en este caso pues se modificó la conducta del animal. Resulta que la función del área cognitiva de la atención no solamente se centra en el lóbulo parietal per se. Ya se ha descrito que puede extenderse esa función en la porción posterior del lóbulo frontal cuando les mencioné los movimientos sacádicos oculares y su importancia para, de manera voluntaria, fijar la información mediante la atención. Pero también puede involucrar al lóbulo occipital. Ya se ha descrito en el semestre anterior cómo llega la información al área visual primaria, ¿sí?, a través de la vía óptica, y esa área visual primaria que se encuentra en la lisura calcarínea del lóbulo occipital tiene que ser percibida en las áreas secundarias y terciarias del lóbulo occipital. Y de allí envía la información al lóbulo parietal para la habilidad visoespacial y la atención selectiva. Resulta que cuando llega la información visual, y también se presta atención de manera selectiva, entonces las áreas secundarias y terciarias van a aumentar su actividad eléctrica. Eso quiere decir, va a aumentar el número de potenciales de acción en comparación con solamente ver un objeto o algo que se encuentra en el ambiente, pero que no se presta atención. ¿Sí? Ahí disminuye la cantidad de potenciales de acción a nivel de las áreas secundarias y terciarias del lóbulo occipital. Entonces es importante para la percepción visual correcta mediante el estímulo a través de la vía visual que se tenga que prestar atención de manera selectiva. Una persona, por ejemplo, que no esté atenta ante los estímulos externos desde el punto de vista visual, entonces puede llegar la información por la vía visual, pero simplemente no va a ser percibida de manera adecuada porque se encuentra inatenta. ¿Ok? Un ejemplo, en este momento ustedes están viendo la pantalla, ¿sí?,
por su atención selectiva para poder captar la información de manera adecuada de lo que se está diciendo ahorita en clase y de lo que se está observando mediante las diapositivas. Pero en este momento sus áreas secundarias y terciarias del lóbulo occipital en este momento deben estar aumentadas porque su atención está selectiva al mirar la diapositiva para poder tratar de que esta información sea almacenada en la memoria. Así que aquí estoy relacionando lo que corresponde a memoria y atención. Más adelante voy a hablar de áreas de la memoria y la atención y cómo se relacionan esas áreas cognitivas. Pero en este momento sus áreas secundarias y terciarias del lóbulo occipital están aumentando sus potenciales de acción y su actividad porque están prestando atención en este momento la clase. ¿Sí? Entonces, las áreas secundarias y terciarias del lóbulo occipital se activan más si la persona está atenta al estímulo versus que la persona no preste atención a pesar de que llegue el estímulo visual de manera adecuada y simplemente hay disminución de los potenciales de acción a nivel de las neuronas en las áreas secundarias y terciarias del lóbulo occipital. Entonces, ya se van a dar cuenta más adelante que el área cognitiva de atención están como que solapadas o están en relación con las otras áreas cognitivas. Y eso vamos a ver más adelante cuando veamos la clase de área cognitiva de atención. Eso quiere decir que se mezcla atención con lenguaje, que es otra área cognitiva, atención y memoria. Y entonces aquí, en la fase de la fijación de la memoria, que en este momento está estableciendo porque están recibiendo la información, tiene que haber atención, a juro. Es más, para que la conducta humana sea relacionada de manera adecuada al sitio donde se encuentre, tiene que haber atención. Si yo llego a un sitio y yo presto atención en el medio donde estoy en este momento, y si me encuentro en una fiesta, entonces la información que adquirí mediante la atención es que estoy en una fiesta, estoy percibiendo la información, lo estoy interpretando y así modifico mi conducta en relación a donde me encuentro desde el punto de vista ambiental y social, que me debo de comportar porque estoy en una fiesta con unos compañeros o con personas desconocidas, por ejemplo. Pero si yo no presto atención, capaz mi conducta sea de alguna manera inadecuada para el sitio donde corresponda. Otro ejemplo sería de que si hay una conversación entre dos personas, ¿sí? Entre la multitud, por ejemplo, debo de prestar atención lo que está diciendo la persona a pesar de que existan otros estímulos externos por la multitud. Entonces, en ese momento, mi atención es selectiva para poder entender lo que está diciendo la persona y yo poder responder adecuadamente lo que se está diciendo, ¿sí? La otra persona y entablar una conversación de manera adecuada. Fíjense que conversación es lenguaje y que tiene que haber la atención adecuada para que el lenguaje sea fluido y adecuado. ¿Qué pasaría si yo le presto atención a la multitud en vez de prestar atención a la conversación? Posiblemente diga incoherencias o no hay fluidez en la conversación. ¿Por qué? Porque si mi atención se centró en la multitud y no en la conversación con la persona que tengo al frente, entonces el lenguaje no va a ser fluido o va a ser inadecuado o simplemente se va a decir incoherencia en la persona que no prestó atención en la conversación. Entonces, la atención es muy importante para que hagan la conducta adecuada en el ser humano. Entonces, cuando se habla de áreas del lenguaje, ya hemos descrito en el lóbulo frontal el área de Broca. Ahora falta describir el área de Wernicke. El área de Wernicke es el área del lenguaje de la comprensión. Por ejemplo, en este momento me están comprendiendo de lo que se está diciendo y de lo que se está viendo en la pantalla, en la diapositiva, es porque estoy utilizando un conjunto de símbolos que están llegando esa información por la vía visual o por la vía auditiva y lo están interpretando y lo están comprendiendo.
Entonces, el área de Wernicke está utilizando la entrada de la información de la vía auditiva y visual para poder comprender, por ejemplo, la clase del día de hoy, ¿sí? En el área de Wernicke. Que fíjense que esta área se encuentra entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Les dije, por ejemplo, que una de las funciones del gyrus angular es el cálculo, lectura y escritura. La lectura y la escritura forman parte del lenguaje. Simplemente la lectura, ustedes utilizan el conjunto de símbolos que se encuentra en un papel y que por vía visual está llegando la información a un área cognitiva para poder interpretar lo que se está leyendo. ¿Ok? O también, si ustedes quieren expresar, por ejemplo, los pensamientos mediante la escritura, entonces el área de Wernicke de la interpretación según la información que él reciba, envía la información al área de Broca. ¿Para qué? Para que ejecute la planificación, ¿sí? Y la secuenciación de la escritura, que también está involucrada la corteza prefrontal dorsolateral para tomar la decisión de escribir. Y aquí envía la información al área motora primaria para poder ejecutar por vía piramidal la ejecución de la motricidad de la mano y poder escribir lo que se está pensando, o lo que se está oyendo, o lo que se está visualizando. Entonces, el área de Wernicke forma parte del lóbulo parietal y que las funciones del lobulillo parietal inferior, incluyendo parte del gyrus supramarginal, entonces forma parte del área de Wernicke. Y por último, fíjense que hay una relación de las áreas cognitivas y áreas de asociación de la corteza parietal, que corresponde al lóbulo parietal, en relación a la corteza y lóbulo temporal, y esta información sensitiva llega justamente a la planificación del movimiento y luego a su ejecución. Acuérdense que la conducta humana se puede evidenciar mediante la contracción muscular básicamente y la expresión de la mímica facial, que sigue siendo la musculatura, ¿sí? Estriada. Entonces, allí la conducta humana, para que se genere y que sea adecuada, tiene que llegarle la información mediante los órganos de los sentidos y tiene que ser percibida en las áreas secundarias y terciarias de cada lóbulo para poder interpretar y percibir de manera adecuada, enviar esa información a la planificación del movimiento y luego ejecutar y observar la conducta humana que se espera que sea adecuada en el contexto por el cual se encuentra a nivel ambiental. Y eso es lo que corresponde al estudio del lóbulo parietal y su función. Ahora vamos a hablar acerca del lóbulo occipital. El lóbulo occipital se encuentra en la región posterior del cerebro, ¿sí? Aquí estamos evidenciando la parte externa del cerebro, donde se identifica que el límite anterior del lóbulo occipital es la línea imaginaria que va desde el surco parieto-occipital en su parte externa con la muesca del peñasco del temporal. Acuérdense que el peñasco del temporal es un hueso en el cual descansa la porción inferior del cerebro y que divide el lóbulo temporal del lóbulo occipital. Fíjense que aquí también se evidencian otras estructuras que corresponden al lóbulo occipital en su vista externa. Tenemos la circunvolución occipital superior, la circunvolución occipital media y la circunvolución occipital inferior, dividida por surcos, el surco occipital superior y el surco occipital inferior. En su vista medial del cerebro se identifica el surco parieto-occipital, ¿sí? Que su porción medial pues, se extiende hasta la porción más profunda del surco calcarino. Fíjense que tenemos la cuña, que forma parte del lóbulo occipital en su porción medial, que tiene su forma de cuña, de ahí viene el nombre, y tenemos el surco o la cisura calcarina, que se encuentra en la porción medial del lóbulo occipital,
que aquí se encuentra el área visual primaria estudiado en el semestre anterior, en la vía visual. Fíjense que aquí tenemos la circunvolución occipitotemporal lateral y la circunvolución occipitotemporal medial. ¿Ok? Porque va la extensión de este girus o circunvolución de la región occipital en su porción inferior hacia la porción temporal. Y la división entre el temporal y el occipital en estos casos sería la muesca que deja el peñasco del temporal. Sin embargo, por sí sola no hay un límite claro, pero solamente por la relación anatómica con el peñasco del temporal, que es un hueso, entonces se delimita el lóbulo occipital del lóbulo temporal. En la vista inferior del cerebro se visualiza la circunvolución o girus, occipito temporal lateral y el occipito temporal medial. ¿Ok? La circunvolución parahipocampal forma parte del lóbulo temporal, ¿ok? El 100%. Entonces, lo que corresponde aquí en la porción inferior sería la circunvolución occipitotemporal lateral y medial. Y aquí la división entre el lóbulo temporal y el occipital se basa en el peñasco del temporal, que es el hueso y que divide, ¿sí? Por muesca, o la de la muesca del punto de vista anatómico del lóbulo occipital, del lóbulo temporal en su porción inferior y delimita en la porción lateral o externa por la línea imaginaria, que sirve como referencia anatómica. Esta circunvolución occipitotemporal lateral y medial también recibe el nombre de girus o circunvolución fusiforme. La palabra fusiforme es porque tiene forma alargada, ¿ok? Como se muestra aquí. Va desde el lóbulo temporal hacia el lóbulo occipital. Ya en el semestre pasado hemos hablado de la vía óptica y que la información viaja desde la retina, ¿sí? A través del nervio óptico, el quiasma óptico, la cintilla óptica, el núcleo geniculado externo, las radiaciones ópticas y llega la información al área visual primaria, ¿sí? Entonces, ya vamos a hablar ahora acerca de cuál es la función específica o cómo llega la información en el área visual primaria y allí esa información cómo viaja a las áreas secundarias. El área visual primaria se encuentra en la cisura calcarina del lóbulo occipital. El tipo de corteza sería una isocorteza heterotípica granular porque recibe información sensorial de la vía visual. Recordar que la capa 4 representa la granular interna y la capa 5 la piramidal interna. La capa 4, que sea la granular interna, es tan gruesa que se divide en tres partes. En la parte A, B y C, ¿sí? De la capa 4, que será la granular interna. ¿Qué pasa? Como toda neocorteza, contiene células piramidales en la capa 5, en parte en la capa 6, pero la más importante es la capa 4 porque tiene las células granulares, que recibe la información de la vía visual. Fíjense que la distribución A, B y C de la capa granular interna, la capa 4A y la 4C es la que recibe información del núcleo geniculado externo del tálamo. Recordar que parte de la vía visual de las cintillas ópticas llega la información a los núcleos geniculados externos y de allí por las radiaciones ópticas llega al área visual primaria. ¿Sí? Entonces, específicamente a la capa 4A y a la capa 4C. ¿Por qué? Porque la capa 4B no recibe información, más bien envía información hacia otro lado de la capa, ¿sí? De la cesura calcarina. Eso quiere decir de que de la capa 4 envía información a la capa 3.2 y a la capa 1, por ejemplo, ¿sí? O sea que mantiene una comunicación interlaminar, como lo muestra aquí, que es una de las características de la cesura calcarina, que es el área visual primaria, que hay comunicación dentro de las 6 capas de la área visual primaria y eso está tan desarrollado
que pueden modular la información, incluyendo la dominancia ocular, que vamos a describir más adelante. Fíjense que aquí, entonces, la capa 4b se comunica con la capa 2 y 3, por ejemplo, que es lo que muestra en esta diapositiva. Mientras que la capa 5 y la capa 6 envía información hacia otros sitios, ¿sí? Específicamente a las áreas secundarias y terciarias de la corteza del lóbulo occipital. En la cisura calcarina del lóbulo occipital representa el área visual primaria y sirve como punto de referencia en relación al campo retiniano. Fíjense que esto sería el campo retiniano en el ojo y fíjense que aquí representa la mácula, que es el centro donde hay mayor agudeza visual. Lo que está alrededor sería la porción binocular, que quiere decir que recibe información de campo visual, tanto el derecho como el izquierdo, y la información monocular quiere decir que recibe información solamente de la porción más externa del campo visual. Ahora bien, esta distribución también se encuentra en el área visual primaria, ¿sí? La mácula representa la cisura calcarina per se. Entonces hay áreas donde recibe la información binocular, sí, que es la porción más posterior, y la porción más anterior recibe la información monocular. Otra característica es que la porción superior en relación a la cisura calcarina recibe información de la porción inferior de la retina y viceversa. La porción superior de la retina o del campo retiniano va hacia la porción inferior en relación a la cisura calcarina del lóbulo occipital, y que el campo visual derecho recibe la información en la cisura calcarina del lóbulo occipital izquierdo, y el campo visual izquierdo recibe información en la cisura calcarina del lóbulo occipital del lado derecho. Esa es la distribución funcional tanto del campo retiniano, campo visual y el área visual primaria. El procesamiento de la información en el área visual primaria es más compleja y vamos a explicar en relación a este experimento con el gato. Fíjense que aquí tenemos una pantalla, ¿sí? Y aquí tenemos el punto focal donde el gato mantiene su campo visual en este punto central, y eso sería el campo visual per se, donde está el campo visual izquierdo, el derecho, el superior y el inferior. Imagínense que en esa pantalla muestra una barra y que esa barra tiene una dirección en grados, y que en la cisura calcarina del lóbulo occipital está registrando una neurona en específico. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en el campo retiniano está recibiendo la información de la barra, ¿sí? Justamente aquí se encuentra la pantalla y llega la información a la retina. En la retina se estimula de esta manera, con esta distribución en relación a la barra, y se estimula célula por célula en esta distribución, ¿sí? Por ejemplo, él sería por ejemplo, un cono, él sería otro cono, él sería otro cono, otro cono, otro cono. Cada uno hace sinapsis con una célula bipolar diferente, y cada uno va a hacer sinapsis con una célula ganglionar diferente, porque nos estamos refiriendo aquí a la mácula, ¿sí? Que es la mayor concentración de conos, y que el campo, ¿sí?, receptivo es demasiado específico. Entonces, esta información de que estamos estimulando, por ejemplo, 5 células con esta distribución que sería de esta barra, allí pasa la información por todo lo que referente a la vía visual y llega al área primaria visual, en la cisura calcarina. Pero resulta que esta barra, por ejemplo, ¿sí?, es específica porque cuando llega la información, ¿verdad?, de las diferentes células a la cisura calcarina en el área visual primaria, esta tiene que pasar a otras células para saber la dirección por el cual está la barra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa barra responde más
cuando se encuentra a 90 grados, ¿sí? Eso quiere decir que cuando esta barra se encuentra a 90 grados, se estimuló el campo retiniano, pero no así, sino a 90 grados. Y cuando llegó la información al área visual primaria, y que esa área visual primaria se encuentran células que registran la barra de manera vertical, entonces hay mayor potencial de acción en esa neurona que registra la barra vertical. Y cuando esta barra vertical tiene su angulación hasta llegar a la barra horizontal, entonces no registra ningún potencial de acción. ¿Qué quiere decir? Que en este registro me está, digamos, estudiando, me está registrando un conjunto de neuronas o una sola neurona que me registra la barra de luces de distribución vertical. Van a haber otros circuitos neuronales y otras neuronas que me van a registrar, obviamente, barras de luces horizontal. Otras me van a registrar a 30 grados, otros a 50 grados, otros a 60 grados y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, por esa razón se puede evidenciar la posición de las barras en el espacio. Aparte de eso, es tan compleja el área visual primaria que puede detectar hasta el movimiento de las barras. Si es, por ejemplo, hacia la izquierda, o hacia la derecha, o hacia arriba, o hacia abajo. Entonces van a haber neuronas y circuitos neuronales que registran la barra cuando se mueve hacia abajo, pero se inhibe cuando se mueve hacia arriba. Y van a haber otros circuitos neuronales en el cual registra cuando la barra se va hacia arriba y se inhibe cuando va hacia abajo. O sea que no solamente el área visual primaria determina la posición de las barras, sino que también determina el movimiento de las barras, ¿sí? Inclusive hasta el límite por el cual se llega el contraste, ¿sí? De las barras. O sea que si esta barra fuera azul y de repente se cambia a negro, entonces eso también puede discriminar ciertos circuitos neuronales en el área visual primaria. Todavía no hemos llegado a las áreas secundarias terciarias de la corteza del lóbulo occipital. Este representa la sustancia gris del cerebro, específicamente de área visual primaria, en la cisura calcarina del lóbulo occipital. Entonces representa aquí las 6 capas de la neocorteza, ¿sí? Donde la capa 1 se encuentra la parte más externa y la capa 6 se encuentra la parte más interna que colinda con la sustancia blanca del cerebro. Aquí tenemos la inserción de un electrodo de registro eléctrico, ¿sí? Y está insertado perpendicular o a 90 grados de la superficie de la sustancia gris del cerebro en el área visual primaria. Fíjense que en esta barra de esta distribución, ¿sí? Registra una barra de luz distribuida o orientada a 45 grados. Y en todo este grosor, en esta porción de la sustancia gris, registra justamente la barra de luz a 45 grados específicamente, ¿sí? Si este registro se encuentra al lado, entonces me va a registrar la barra de luz posiblemente a 0 grados. Y si lo coloco en otro sitio, entonces va a registrar la barra de luz a 90 grados. O sea que todo el grosor me va a registrar la misma orientación de la barra de luz. Si yo coloco este electrodo paralelo a la superficie de la sustancia gris en el área visual primaria, fíjense que aquí estamos distribuyendo o se está registrando toda la orientación de la barra de luz, desde 0 grados hasta 90 grados y de 90 grados hasta 180 grados, ¿sí? Imagínense que yo agarre este electrodo, ¿verdad? Y lo coloque justamente aquí. Aquí me está registrando, por ejemplo, la barra a 90 grados. Pero si coloco este electrodo, por ejemplo, en otro sitio, por ejemplo, aquí, entonces todo este grosor de la barra de células me va a registrar la barra de luz a 0 grados, por ejemplo. O a 180 grados, depende de cómo se distribuye la barra, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, la barra, por ejemplo, aquí sería a 45 grados, que sería esta, ¿sí? Que sería, por ejemplo, esta.
en este ejemplo de este dibujo. Entonces, hay una distribución específica de cómo se registra y se estudia y se procesa la dirección de la barra de luz, dependiendo de qué área en específica se encuentra en el área visual primaria. También existe inclusive dominancia ocular. Imagínense que existan células que solamente registran el campo visual de un solo ojo y existan células que registran los campos visuales de ambos ojos, tanto el derecho como el izquierdo. Entonces van a ver, ¿verdad? Si colocamos el trayecto, ¿verdad? De un electrodo paralelo a la superficie de la sustancia gris del área visual primaria, entonces van a haber células de la capa 4 que solamente va a registrar el ojo izquierdo. Van a haber células donde solamente del ojo derecho. Otros van a ver del ojo izquierdo, luego del ojo derecho y así sucesivamente. Pero esto no es tan estricto así, sino que van intercalándose cuando es monocular y binocular. Por ejemplo, aquí dice ojo izquierdo, ¿verdad? Pero a medida que se va acercando al ojo derecho, a este nivel sería binocular, registra en una porción de células más el ojo derecho que el izquierdo y van a registrar en otro sitio más el ojo izquierdo que el ojo derecho, hasta que van a porciones de células donde solamente registra el ojo derecho y van a ver otros sitios que van a registrar solamente el ojo izquierdo. ¿Sí? Entonces van a haber circuitos neuronales que van a registrar información de la retina de ambos ojos. Uno van a ver más del ojo derecho que el ojo izquierdo. Otras áreas de la corteza van a registrar más el ojo izquierdo que el ojo derecho. Y otros van a hacer distribución igual del ojo derecho y el ojo izquierdo. Y van a ver otros circuitos neuronales que solamente van a registrar el ojo izquierdo y otros solamente el ojo derecho. Entonces van a haber circuitos neuronales que van a registrar la información de la retina de ambos ojos y unos solamente o del ojo derecho o del ojo izquierdo. Y van a estar distribuidos de esta manera, ¿ok? Como la distribución del grosor de la barra de luz, ¿ok? De manera perpendicular a la superficie. En esta diapositiva muestra es un resumen de lo explicado en las diapositivas anteriores en relación al registro, procesamiento, ¿sí?, de la información de las barras de luz que llega del campo retiniano. Si se inserta, por ejemplo, el electrodo perpendicular a la superficie de la sustancia gris del área visual primaria, entonces se va a registrar un tipo de distribución en grados de la distribución en barra de luz, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si se coloca el electrodo de manera paralela a la superficie de la sustancia gris del cerebro, entonces se va a identificar justamente la distribución de todos los grados de la barra de luz desde 0 grados hasta 180 grados, ¿ok? Como representan aquí, ¿ok? Entonces ya sabemos la distribución de los circuitos neuronales en el cual se basa la organización del procesamiento de la información según la distribución de la barra de luz. Y recordar también cómo se distribuye la dominancia, si es de un ojo o si son de los dos ojos, y si son de los dos ojos, si predomina más hacia de un lado o hacia el otro o ambos por igual. También esa barra no solamente es de un solo color, sino que esa barra puede ser multicolor. Entonces se vuelve complejo que no solamente se distribuye la orientación del haz de luz de la barra, sino que también se distribuye en colores, ¿sí? Entonces pueden llegar de cualquier color esa barra y luego cuando se organiza ese conjunto de barras y da la forma de un objeto con su color, entonces allí comienza a tener la percepción. Pero ya estamos involucrando en otras áreas, área B2 y área B3 y B4, que serían las áreas secundarias y terciarias o áreas cognitivas de la corteza del lóbulo occipital.
Entonces, una vez procesada la información en el área visual primaria, según la distribución de las barras de luz, según los colores y según la dominancia ocular, si es monocular o binocular, según el movimiento de la barra en una dirección específica, esos circuitos neuronales los procesa y va a viajar o va a enviar esa información hacia otras áreas de la corteza, áreas secundarias y terciarias. Entonces, estas áreas secundarias y terciarias, lo que va a proyectar ese tipo de información sería la interpretación de los colores, la interpretación del movimiento del objeto, la forma del objeto, inclusive se puede evidenciar la superficie y puede inferir cómo es la textura de ese objeto. Mas no se puede detallar de manera visual la temperatura del objeto, ¿sí? La única manera de poder discernir la temperatura del objeto sería tocando, pero con solamente visualizar podemos evaluar la superficie, el contorno, el contraste, los colores, etcétera, etcétera. Porque al final tenemos que identificar dónde se encuentra el objeto y qué es el objeto y para qué sirve. Pero para eso primero tiene que llegar la información de manera visual en el área primaria, luego se percibe, se une este conjunto de barras que llegó en el área primaria para formar un objeto y que ese objeto sea percibido, analizado para poder relacionarlo según el contexto en el cual se encuentra la persona en el ambiente, ¿no? Si es peligro, si es a salvo, si solamente es identificación, etcétera, etcétera. Se describe que el área B2 y B3 es la interpretación de los colores, texturas, interpretación de los objetos, ¿sí? Pero cuando ya se interpreta el objeto, ahora tenemos que ubicar ese objeto en el espacio, ¿sí? Ahí esa información envía al lóbulo parietal para la ubicación mediante la habilidad visuoespacial, descrito ya en la función del lóbulo parietal, donde se ubica, ¿ok? El objeto. Pero para identificar qué es el objeto, esa información, sí, que llegó en el área B2, B3 y B4, llega justamente al lóbulo temporal. O sea, para saber qué es el objeto, viaja esa información de la percepción visual hacia el lóbulo temporal y donde se encuentra el objeto, viaja la información, ¿sí?, que se encuentra en el área B2, B3 hacia el lóbulo parietal. ¿Sí? Entonces, en las áreas B2, B3 y B4 se llama corteza cerebral del lóbulo occipital extraestriada. ¿Por qué extraestriada? Porque la área estriada se encuentra en el área visual primaria. Porque la célula se distribuye en forma de estrías, ¿sí? De columnas. Entonces, las áreas B2, B3 y B4 serán las áreas extraestriadas. ¿Qué es lo que representa aquí en colores azul, morado y anaranjado? Entonces, cuando ya haya percibido en el área B2, B3 y B4 la percepción de los colores, textura, superficie, contraste, entonces, ¿dónde se encuentra? Va al área B2, por ejemplo, y B3, al área MT, que es medio temporal, ¿sí? Porque medio temporal no se refiere al lóbulo temporal, sino temporal de temporalidad del tiempo, ¿sí? Y viaja al lóbulo parietal. Y el área B4 viaja justamente la información hacia el lóbulo temporal para identificar qué es el objeto. Si yo le muestro, por ejemplo, a un paciente un celular y le pregunto qué es, y me responde, es un teléfono, entonces quiere decir de que llegó al área visual primaria, percibió el contorno del teléfono, y luego, para responder a la pregunta ¿qué es?, tuve que llegar esta información al lóbulo temporal para poder responder de manera adecuada, ¿sí? Y claro, también la información auditiva, porque si le hice la pregunta de manera hablada, entonces allí llega la información
por la vía auditiva, llega al área auditiva primaria, que es el lóbulo temporal, y luego visualiza al mismo tiempo el objeto para poder correlacionarlo, percibirlo y poder responder de manera adecuada. Y si pregunto dónde se encuentra, entonces se encuentra en la mano, por ejemplo, del examinador. Entonces tiene que ver con la habilidad visoespacial, la misma información visual. ¿Ok? Y eso es todo lo que corresponde al estudio del lóbulo occipital.